Ahora esta conversación, digamos, es más informal y tiene que ver sobre tu trayectoria musical. Así es que voy a partir leyendo parte de tu biografía y, como te decía, hay estas bambalinas que si hay que hacer correcciones las hagas nomás libremente. Magdalena Matei Correa nace en Santiago, hija de la compositora folclórica Alicia Correa, también cantante popular. Después vamos a conocer más a tu madre también en la entrevista. Es cantante y compositora de diversos tipos de música, pasando por la música folclórica, popular, la función latinoamericana, la trova y el jazz. Realizó parte de sus estudios musicales en la Escuela Moderna de Música y en la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD, formándose en teoría musical y en canto popular. Puede considerarse como un hito de su trayectoria que, siendo estudiante en el año 1993, cantó junto a Eduardo Peralta en la Biblioteca Nacional. Parece, después Magdalena nos podrá contar más, que eso marcó una serie de acontecimientos que, digamos, le ayudan a difundir su trabajo musical. Al año siguiente fue invitada a participar del Festival de Molina y del Festival de Olmué, y en este mismo año graba en el estudio de Manuel Salinas la canción María Leonor Lucía, Raúl Salinas. con Raúl Salinas, y con el cual en el año 95 gana la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar. Ese mismo año también participa en el Festival Sudamericano Santa Rosa en Brasil y fue premiada como la mejor músico extranjero con la canción Santiago. Bueno, entre sus discos destacan Latidos del Alma, Del Otro Lado, Mañana Será Otro Día, Afuera, Rumbos, Viaje al Corazón de Congreso, Pide un Deseo, Me lo contó mi madre, Lo más cerca posible, Universos, Amor Urgente. Es el último disco, creo, nos podrá contar, Sí, que graba, ¿no? el más reciente. Faltó integrar Tornasol, que es un trabajo en colaboración que hicimos con Elizabeth Morris. Y para mí es una incógnita este disco Rumbos, que solo podría pensar que es un disco que alguna vez hizo un amigo belga con una recopilación, porque yo nunca en mi vida he hecho un disco que se llame Rumbos. Pero puede ser que sea él el culpable, ¿no? Philippe, que haya hecho ese disco y que esté por ahí circulando. En la wiki aparece reseñado. Sí, sí lo sé. Y bueno, Magdalena también tiene una trayectoria ya de hace años y actual, ¿no? En el directorio de la SCD. Así que también vamos a hablar un poco de políticas culturales hacia el final de la... Muy bien. Y bueno, Magdalena, te invito a que nos cantes algo antes de empezar a conversar. Parto. Todo es verdad, lo que me dices todo es verdad. De lo que un día me hace feliz, mañana bien será la mitad. Y que también con la ilusión se puede jugar, pero muy lejos de deslumbrar, para que duela menos andar. ¿De qué sé? Si yo nací de un colibrí que me enseñó
solo a cantar y que un día sí me echo a volar. Todo es verdad, lo que me dices todo es verdad, que los amigos vienen y van y lo que brilla puede opacar, y que también la oscuridad me puede alumbrar y la intuición ayuda a encontrar lo que hay allá en el fondo del mar. Ay, ¿qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día sí me echó a volar, volar, volar? ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día sí me echó a volar, volar, volar? Gracias, Magdalena. Cuéntanos un poco de dónde está esta canción, de qué periodo de tu trayectoria más o menos pertenece o la situarías. Esta canción debe ser más o menos del 99 por ahí. Está en el disco Del Otro Lado, que fue el primer trabajo independiente. Eh, Después de haber estado un rato en el sello EMI, con quien hice el disco anterior, Latidos del Alma. Fue un proyecto que ganamos en el Fondar. Y, y esta canción nació en plena grabación. Mientras estábamos ahí en el estudio, apareció Colibrí de manera bien misteriosa. Las canciones son bien misteriosas, llegan de una manera bastante insospechada. Ujú. Sí. ¿Y cómo te llevas tú con el misterio? Ya que has mencionado esta palabra, Ah, porque me encanta porque yo soy muy curiosa. Yo vivo del asombro y de la observación y de la curiosidad. Y, y eso me alimenta muchísimo en todo este mundo de la música y de la palabra también, ¿cierto? De poder construir versos, de investigar bien como esencialmente qué es lo que quiero decir y qué tan lejos quiero llegar a partir de una primera invitación, de un primer verso que se asoma. Entonces a mí el misterio me encanta, me atrapa, me hipnotiza. claro, porque el misterio como que se escapa a la razón o a lo pensado, entonces como que recurre a otro elemento de la creación, ¿no es cierto? No está ya determinado por el pensamiento, aparece quizás, no sé, una dimensión más emotiva, una dimensión espiritual. Sí, yo pienso que fíjate que en ese momento está todo el cuerpo, todo el espíritu, la mente a disposición. Lo que a mí me asombra es que no hay un control. Yo no siento que en el momento de creación exista un control de la mente para que algo así fluya, ¿no? Como una canción. Las palabras van apareciendo, a veces sorprenden palabras que uno jamás ocupa en el cotidiano,
pero que justo apareció para la canción porque era la palabra justa en ese momento, pero que seguramente en algún momento de la vida llegó a mí y está instalada en esta memoria celular o en una biblioteca inmensa que uno tiene. Eh, entonces, eso es lo lindo, la libertad con la que uno puede fluir en el momento de que aparece esta intención de construir o de crear canciones. Y antes de que hicieras canciones, ¿cómo te iba con la escritura? ¿Tenías el ejercicio de escribir poético, que a veces es tan común en los chilenos? Fíjate que no tenía tanto ese hábito, pero tenía un mundo muy enriquecido en casa. Yo vengo de una familia bien numerosa. Como bien dijiste, mi madre era cantora y ella hacía sus canciones. Por lo tanto, estuve mucho tiempo con ella, mientras mi hermano, pues yo soy la menor de 11, mis hermanos mientras iban a estudiar o mientras yo me quedaba mucho tiempo en casa con mi mamá y ella grababa muchas canciones, escribía mucho. Entonces, esta maravilla de la observación y de aprender a partir de la observación es bien interesante. Habían hartos libros en la casa, entonces ahí uno los hojeaba, yo hojeaba las imágenes, pero era sumamente floja para leer, no me motivaba tanto leer. Me gustaba más escuchar, me gustaba más mirar, me aprendía las canciones, bueno, mucho Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Víctor Jara, Violeta Parra, Pablo Milanés, todo lo que era la música de habla hispana, por un lado, toda la trova, ¿cierto? Sui generis. Entonces todo el mundo literario iba entrando por ahí, iba entrando por la musicalidad que para mí era sumamente atractivo. Yo te diría que la lectura y la escritura vino un poco más tarde. Hacía algunas canciones para el colegio, para los festivales, y me daba cuenta que me entretenía mucho. Me gustaba, como, entre comillas, perder el tiempo en eso, ¿no? En vez de estar estudiando o de hacer mis trabajos que correspondían, como que sentía que aquí podía usar mi tiempo sin ningún pretexto más que sumergirme en ese mundo que no había tiempo, ¿no? Como que no había temporalidad. Entonces, me daba cuenta que era algo que me entretenía, sacar melodías o ponerles letras nuevas a canciones. Entonces, eran como más bien ejercicios. Y yo creo que ya empecé a escribir algunas cosas a los 18 años, y después ya de a poquito fui indagando un poco más. Bueno, con tu madre cantora, eh, también tocaba, ¿no? Tocaba Sí, guitarra. sí, Mm, sí, sí. mucha tonada. Ella venía también mucho del mundo del bolero, de las zambas argentinas, de la sexta región, con sus hermanos. Tenía un dúo con un hermano. Entonces era una música folclórica bien tradicional. Pero ella también tenía un lado curiosamente bastante urbano en su lenguaje. Eh, Ponte tú que hablaba de cuando aparecía un ratón en la casa y le hacía una canción al ratón, o le escribía el día domingo, situaciones bien como cotidianas que le iban ocurriendo, canciones de amor, pero con un lenguaje bien diferente, que yo creo que eso también a mí me llamó mucho la atención. Como que no era como la estructura típica de las canciones o la manera que uno diría poéticamente hablando. Quizás no era tan poética, sino que era más cotidiano. Yo creo que esa es la palabra que queda bien. Y yo creo que eso a mí me quedó muy bien también. Ujú. Yo no sé si yo tengo tanta poesía. Yo voy diciendo, voy contando, más bien
cosas. Entonces, bueno, yo no soy la más indicada para hacer ese tipo de análisis en todo caso. Que otro lo diga, no yo. Pero sí hay un tratamiento del lenguaje, ¿no? En la canción. Eso Sí. sí, eso sí. Mm. Pensaba en, creo yo, se ha perdido, no sé, en hogares de los músicos a lo mejor es diferente, pero eh, rememoraba como el hogar chileno donde se guitarreaba, entonces supongo que en tu casa era un lugar de guitarreo, donde habitualmente las convivencias familiares o las convivencias con amigos, era usual Ah, participar del guitarreo. totalmente. O sea, habían dos situaciones. Una que, bueno, en la casa había siempre una guitarra y un piano. Y nuestras llegadas del colegio, antes de sentarse a almorzar, era tomar la guitarra y el cancionero, la bicicleta o los cancioneros que mis hermanas tenían que iban escribiendo a mano. Las tardes también era, de nuevo, entre comillas, perder el tiempo en vez de hacer las tareas, era cantar. O sea, para mí ese era el tiempo mejor invertido. Y todos los viernes nos juntábamos a tomar mate, en donde estábamos toda la familia. Se invitaban a los pololos de mis hermanas o las pololas de mis hermanos, algunos primos, algunos primos que también vivían en regiones que vivían con nosotros. O sea, nuestra casa era, yo no sé cómo cabíamos tantos, pero a veces éramos 15 personas viviendo, conviviendo, y se contaban cuentos, mi madre contaba cuentos, y por supuesto cantábamos de todo, boleros, samba, todo el cancionero que te mencioné antes. Pero fíjate que ahí nunca ocurría que se cantaban canciones originales, sino que del repertorio, más bien latinoamericano. Y tomando mate, y era como el día que se comía algo rico, porque en la semana eso no iba a acontecer. Entonces, los viernes, y también teníamos una instancia como bien estelar, que era después de ver el Festival de Viña, cuando nos íbamos a veranear al Tao, que mis padres tenían una casa ahí, en que nos íbamos de diciembre. Yo partía con uniforme, llegaba al Tao y volvía con uniforme en marzo de vuelta, era así de largo. Y después del festival, con mis dos hermanos, que somos los tres menores, sacábamos todas las canciones que habían quedado seleccionadas en el festival y nosotros hacíamos una representación, en nuestra casa después del Festival de Viña. Y era muy entretenido. Teníamos un micrófono de madera con papel celofán que mi hermano había inventado. Muy simpático. Claro, era un hito el Festival de Viña, que como que se hacían Sí, esos ritos, se replicaba, digamos, el hito festivalero en el hogar, sobre todo en estas vacaciones que eran como largas y que eran en familiones. claro. Y claro, el festival era un hito y eran canciones que uno podía retener, melodías que uno podía retener, que uno podía recordar. eh, o sea, uno esperaba el momento que llegara el festival para ver, las canciones en competencia, los países invitados. Era todo un evento familiar, venían todos nuestros primos, porque además, por el lado de mi madre, la familia es sumamente grande, somos como 50 y tantos primos hermanos. Entonces, justo coincidía que algunos también veraneaban en el Tao, entonces nos juntábamos o en la casa nuestra o nos íbamos a la casa de otros primos, y con el televisor enfrente a ver el festival. Se me vino a la cabeza así son las conversaciones, ¿no? Sí. Y pensando en una metáfora de Chile, ¿no? Por ahí alguna vez me decía un cineasta, de que Chile se suele pensar como mucho hacia adentro y sin mirar hacia la costa, sin mirar hacia el mar. Y si uno mira América, al final somos como una isla. Y digo América porque tu Mm. música es americana, ¿no? Latinoamericana. ¿Cómo aparece el mar si es que está presente en tus creaciones, la visión del mar, dado que tuviste una experiencia?
El cercana. mar está bastante en mis canciones. El horizonte, ¿no? O sea, la sensación de la capacidad de poder contemplar también, de quedarse detenido mucho tiempo mirando simplemente el mar, eh, sin hacer más que mirar. Y claro, en el verano y en las vacaciones de invierno también, como en todos sus temperamentos, ¿no? Con mareas altas, con mareas bajas, eh, bastante revuelto, bastante quieto, con el sol, con las nubes, con pelícanos, con gris, azul, intenso, em, y con toda su profundidad también. El mar en realidad para mí resulta ser un compañero muy incondicional, a pesar de que hoy día no lo tengo aquí al frente, pero está absolutamente integrado en mí. O sea, basta que cierre los ojos y puedo viajar fácilmente y rápidamente a ese Tago que me contuvo tantas infancias, tantos años de infancia. Tenemos, tenemos un mar siempre representado, ¿no? Con cierta violencia, con cierta agresividad, ¿no? ¿No? Un mar, digamos, que uno disfrute mucho como de una playa, ¿no? Pero tenemos esa convivencia con el mar y pensaba en lo generoso que es el mar. Tú dices, es como que este amigo constante, ¿no? Sí, Antes, hay que saber conocerlo. Nosotros nos bañábamos, sabíamos en qué lugar, nos encantaba capear las olas, no alcanzábamos ni a respirar cuando ya venía la otra, pero, o sea, es tremendamente generoso en su sonido, en su quietud, en su inmensidad. Eh, y como yo siento que es como un espejo, es como nos permite como reflejarnos, nosotros nos podemos ver en él también. Y eso a mí me parece súper interesante porque es como tan hipnotizante que nos permite viajar como hacia nosotros también, hacia nuestro interior. Entonces, imagínate, es una tremenda inmensidad. claro, ese viaje también me resuena ahora Latidos del Alma, ¿no? Que Mm, es un disco de partida y que parte con un sello, ¿no? Así como el primer disco, así como ya tener la fortuna, mm, la suerte de que sea un disco que no tienes que autogestionar mm. como una realidad eh, muy presente en lo que son los compositores en Chile, ¿no? Sí, sí, fíjate que igual esas oportunidades, que ganas de que llegaran cuando uno ya está un poco más, con más experiencia, porque en mi caso era una tremenda oportunidad, pero yo conocía muy poco del mundo de la música como a nivel industrial, digámoslo de esa manera. Entonces, el grado de libertad era muy poco, porque había que gestionar de cierta manera para que el disco tuviera cierta sonoridad o había que verse de tal manera para que fuera un producto que se pudiera vender. Entonces, lo pasé bien y lo pasé mal. No fue un disco que yo sintiera que me representara tanto. Había ahí canciones que me gustaban mucho, pero que terminaron vestidas quizá no de la manera que yo hubiese querido. Eh, pero fue una tremenda experiencia, fue una gran oportunidad que me sirvió para después poder seguir sola y para poder explorar con mayor libertad y con eh, poder compartir con otros músicos que hablaban un poco el mismo lenguaje o el lenguaje que yo estaba buscando. Creo que fue una experiencia súper buena. Pero si yo hoy día tuviera esa posibilidad, lo enfrentaría, por supuesto, que de otra manera, muy distinta. Pero no sé si sería tan fácil. Yo tengo entendido que siempre va a ser difícil trabajar con sellos discográficos. Claro, o sea, igual queda el formato, los criterios que hay que hacer para Exacto. un Hay que disco. transar.
no sé si quiero transar hoy día. Sí. Conozcamos un poco más a la Magdalena de infancia, porque, digamos, también en ese sentido, eh, ya que eres música, debe haber sido para ti un privilegio criarte en un ambiente musical. Entonces, ¿cómo aparece y qué instrumento el que aparece? Nos mencionaste que estaba la guitarra y estaba el piano. ¿Cuál es el que te empieza a ti a resultar más curioso, más... La guitarra era más fácil sacar el estuche, era más fácil sacar algunos acordes. El piano, claro, yo pasaba por ahí, tocaba algunas notas, pero me aburría rápido porque lo encontraba muy complejo, como que tenía poca tolerancia a, a quedarme mucho rato sin sentir que el instrumento me acompañara a mí. En cambio, con la guitarra yo podía tocar rápidamente y sentía que me acompañaba. Entonces, la guitarra se convirtió finalmente como en el instrumento favorito. Me gustaba mucho jugar con mi voz. Yo pasaba tardes enteras que eran larguísimas. Las tardes en ese hogar chileno del cual tú hablas eran tardes de ocio. Uno salía al colegio a la 1:30 y ya era toda la tarde en donde no había prácticamente televisión. Nosotros no veíamos tele en la semana, solamente un ratito, por una cuestión de que nuestros padres pensaban que era mejor así. Eh, entonces yo jugaba a cantar, po. Me paseaba por los pasillos, a veces me quedaba dormida, tirada en el pasillo, inventando voces. Me gustaba cómo sonaba en el baño, que era grande, tenía un techo alto, entonces también me ponía a cantar. Como que siempre estaba como practicando, eh, por el simple hecho de jugar. Y es bonito eso porque si tú lo ves en otros idiomas, en francés se dice jouer la musique, es jugar, to play music es jugar también. Y nosotros curiosamente acá decimos tocar, pero en realidad es un juego, claro, es un trabajo, todo lo que tú quieras, pero es jugar con el instrumento y es muy bonito. Entonces, claro, la voz para mí era una súper compañera. Hablaba conmigo misma también, en el columpio. eh, Pasaba mucho tiempo sola porque cada uno tenía sus cosas. Con mi hermana mayor, bueno, mi hermana que sigue de mí tiene 4 años más, ella estudiaba piano. eh, entonces, bueno, cuando teníamos tiempo jugábamos las dos, pero pasábamos mucho tiempo solos también con nosotros mismos. Entonces ahí también hay el imaginario, el mundo imaginario eh, está bien desarrollado, bien enriquecido, más los cuentos. Bueno, también que tú me preguntas por los instrumentos, también había flauta traversa, tenía una hermana que estudiaba flauta traversa, una hermana que estudiaba cello, un hermano que era más por la tendencia de música rock y tocó un tiempo batería, pero que después terminó siendo pintor. Pero este hermano, ponte tú, que tenía como una pasión por la música rock, era muy entretenido porque él tenía un equipo muy bueno y tenía, bueno, muchos vinilos. Entonces ahí se escuchaba mucha música. Se escuchaba desde Queen, se escuchaban los Beatles, se escuchaba Pink Floyd, y también se escuchaba el domingo a las 12 del día Wagner, así, pero a todo volumen, mucha música clásica. Entonces había como una tremenda diversidad. Mi madre por un lado con toda la parte folclórica, mis hermanas con todo el lado de la trova, mi hermano con toda esta parte de música clásica, de rock. Mi padre, por otro lado, tenía un taller al fondo de la casa. Mi casa era una casa angosta, larga y alta. Y al final, mi padre de la casa tenía un taller y mi padre era del gusto de toda la música hispana, pero española, ¿no? Rafael, Camilo Sesto, bueno, Sandro también, Leonardo Fabio, qué sé yo. Entonces, imagínate una niña
que va visitando a todos los hermanos porque está aburrida y va donde la mamá que está cosiendo y está escuchando esto, después va donde la hermana, le dice que está aburrida, está escuchando esto otro, o la otra hermana que está tocando piano y de repente estoy aburrida y me meto debajo del piano y me quedo dormida debajo del piano porque estoy esperando que termine de estudiar porque quiero ir a jugar. Todo eso está aquí, ¿no? Eh, y de alguna manera, por supuesto que es un mundo para mí muy, muy enriquecedor, porque no me cabe duda que cada vez que yo compongo una canción, todo ese mundo se activa, está ahí súper vivo, súper vivo. Sí, pensaba, justamente me llegaba a pensar de que como se habla de la música hoy día, por ejemplo, un joven que escucha música, o uno mismo también utiliza el concepto, esta es mi música, Mm. esta es mi lista de música, y antes como que no era mi música, era nuestra música, porque era la música del núcleo, ¿no? Exacto. Del colectivo más cotidiano y más cercano. Y había, notoriamente es un periodo de mucha variedad musical que se está escuchando en Chile, ¿no? En esa época. La industria cultural permite eso, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que había mi música y nuestra música. Había un momento en que tú podías como eh, adentrarte en tu mundo y tener esa posibilidad de escoger, porque había una gran diversidad. Eh, y también había un momento de compartir, en donde se decantaban todas estos gustos, ¿no? Porque la guitarra también se iba pasando como de mano en mano. Tocaba mi mamá, tocaba mis hermanas, tocaba yo, mis hermanos también cantaban, y también nosotros teníamos un coro de hermanos y hermanas que cantábamos para matrimonio, que felizmente ellas tenían pololos y pololas que eran muy, bueno, pololos más que nada, muy afinados. Entonces había, bueno, mi hermana estudiaba pedagogía y tenía, su pareja era un tremendo cantante, cantaba muy bien, tenor. Eh, Mis hermanos también cantaban muy bien, entonces hicimos un coro para matrimonio y cantábamos en latín. Que para mí también eso era alucinante, o sea, llegar, yo también practicaba gimnasia, entonces cuando llegaba de gimnasia en la noche ensayábamos y eso era increíble, escuchar cuatro voces, cómo se iban tejiendo también las voces, y eso también me llamaba mucho la atención, a mí me gusta mucho el trabajo de las segundas voces, eh, dónde se pone, ¿no? Cómo está el servicio. Y por eso para mí también me resulta tan fácil colaborar con otro, porque siempre colaboré, siempre en mi casa era hacer segundas voces o primeras voces, pero para mí es muy familiar. Y es muy lindo también sentir que tú estás al servicio del primer cantante, ¿no? De la primera voz. Eh, Del ir jugando, que decías del tú. ir jugando, de ir inventando voces también. Jugábamos a inventar voces, entonces teníamos muy buen oído y ya la primera, alguien hacía la primera voz y la otra iba buscando una segunda, inventando, y volvíamos a repetir y al final quedaban arreglos muy bonitos. Entonces todo ese trabajo fue un trabajo como de equipo, si quieres, de alguna manera. Entonces, hoy día para mí hacer segundas voces es muy lindo y no me resulta tan complejo de buscar una segunda voz, como que también puedo ir por ahí tener una habilidad que me encanta y que yo dejaría todas las tareas de este hogar para ir en busca de esas segundas voces. Yo de repente me puedo sentar aquí y empezar a buscar una segunda voz o rearmonizar algo, porque para mí, como lo dije hace un rato, es el mejor tiempo que puedo invertir el tiempo en eso. Yo soy testigo de aquello. En la última vez que te escuché en vivo, fue en ese grupo que arman ahí con la Eli Morris, con Con José. Nano y con Benja, ¿no? De Chile los cuatro. Y esa que hacían con José Sebe y Horacio, eh,
que hicieron en una presentación en una de las salas de la SCD. Ah, sí, en Bellavista. Periodista. En Bellavista, sí. Y hicimos otra con Tilo, con José, la él y yo, los cuatro. Ese fue en la Ajá. SC de Vespucio. Eso fue muy entretenido también, como otra, explorar, ¿no? Otra... Es bonito como ir atreviéndose como a encontrarse con algo que de repente te va sorprendiendo en realidad, como, no sé, pues ver al Tilo de repente cantar o tocar la guitarra, que alguien que habitualmente está en la batería o componiendo, pero que hoy día sí está saliendo un poco más con esas cosas, bastante tímidamente, pero es bonito verlo en esos otros instrumentos. Sí. Estaba pensando en esta lista individual musical que tú señalabas que también existía. Ahí aparece la trova. ¿Cuáles son los músicos que tú recuerdas que pertenecen a este momento de donde tú empiezas a definir el estilo musical que te gusta escuchar, digamos? Sí. Yo te diría que con la mujer, que yo sentí una gran conexión, fue con Mercedes Sosa. Para mí escuchar a Mercedes Sosa era un lugar muy especial, un lugar de mucha calma, eh, donde me sentía muy atraída e invitada como a escuchar las canciones que ella interpretaba. Por ahí empecé a llegar a los compositores, ¿cierto? Pero también desde esas canciones que ella interpretaba, a mí me gustaba sacar las guitarras y yo quería ser como ella, o sea, de niña era un tremendo referente, quería cantar como la Mercedes Sosa. Y partí un poco así, como con esa referencia, eh, y yo te diría que es a la mujer que más escucho. La música que más escucho es a Mercedes Sosa hasta el día de hoy. Eh, Siempre me emociona su calidez, me emociona mucho su calma, y cómo nos puede envolver, como contener, eh, desde la música en todo un discurso tremendamente coherente, en un discurso social y político coherente y también de mucho amor. Entonces, existiendo o habiendo tanta diversidad de música hoy, siempre llego, me instalo aquí, veo Spotify y pongo Mercedes Sosa de nuevo. Como que me hace mucho sentido, fíjate. Quizás un agradecimiento de su existencia, la siento súper viva. Mi mamá también, ¿ah? Mi mamá también, solo que yo creo que la escucho menos, pero quizás porque la escuché toda la vida y la tengo súper integrada. Em, Mucha gente me pregunta que por qué yo no canto sus canciones, porque creo que musicalmente somos muy diferentes. A mí no me quedan bien las canciones de mi mamá. Me gustan mucho, pero no quedan bien en mi cuerpo, en mi voz. Pero ella sí, mi madre sí me entregó la interpretación. Yo creo que de ella aprendí bastante esa capacidad como de contar una canción, ¿no? De cantarla, pero de contarla también, como de sumergirse como en la historia y como de ir relatándola. Y ese trabajo que hiciste que llega como título, me lo contó mi madre, es una forma de homenaje. Cuéntanos un poco de ese trabajo, ya que... Sí, yo creo que tenía una necesidad de que quería visibilizar a mi madre, porque mi mamá partió cantando con su hermano, iban a las radios. Radio en ese tiempo se podía cantar en vivo, iban a festivales, pero llegó un momento en que ella no pudo seguir haciendo la música públicamente porque éramos muchos hijos, o sea, ya al segundo, al tercero ya no era opción para ella. Entonces dejó como esta manera de hacer música de manera pública.
Y yo siento que de alguna manera esa renuncia para ella igual fue dolorosa. Eh, si bien nunca dejó de hacer música, todo el tiempo ella escribió, todos los años nos regalaba un libro escrito a máquina por ella, que máquina de escribir que tengo yo hoy día en casa. Todos los años nos regalaba un libro con sus reflexiones, con sus pensamientos, con sus canciones. Pero yo sentía de alguna manera que quería como agradecerle eh, toda esa renuncia y sentía que podía ser un lugar como para visibilizar quién era ella y de dónde yo venía. Quería como hacer este hilo conductor, como de mostrar el origen, de mostrar esa casa del Tao, donde, no donde canto, sino donde aparece mi madre, que es esa casa de adobe, que yo creo que no se ha caído por respeto a ella, que es una casa que es súper antigua, eh, pero que es muy mágica también. Es muy mágica porque eh, tiene su austeridad, tiene su sencillez, tiene su creatividad. O sea, uno abría el refrigerador de esa casa y había dos cosas, que era lo indispensable. O sea, no, yo jamás vi ese refrigerador lleno. Eh, y todas esas cosas yo sentía como la necesidad de que quedara retratada como en este documental. Ella aparece bien poquito, pero siento que es lo suficiente como para que se pueda entender quién es Alicia Correa. También ella no quería aparecer mucho más tampoco. Fue lo justo y necesario. Magda, y ahora, ¿en qué momento viene tu decisión de que ahora me formo como música profesionalmente o con mayores herramientas? No sé cómo lo pensaste en ese Claro. momento. Eh, Cuéntanos esa parte de tu biografía. Sí, bueno, estudié un rato de niña con mi hermano Gabriel piano, poquito, porque tenía muy poca paciencia y era muy floja para estudiar mis lecciones. El piano me encanta, pero no era capaz de tener continuidad. También tuve un poco de guitarra clásica con él. Mi madre también, por supuesto, me enseñó. Y mi hermano me enseñó un poquitito más de guitarra clásica. Y bueno, claro, después de salir del colegio, había que estudiar algo, formalizar algo. Yo no tenía tan claro que era música lo que quería, pero en realidad se fueron dando las cosas, se fueron dando las posibilidades. Por ahí también había mucho impulso de parte de mi familia. Todos me impulsaron a que siguiera una carrera, mi papá sobre todo. Me decía que tenía talento, que estudiara. Así que finalmente accedí a eso y así se fue haciendo el camino, la verdad, sin pensarlo demasiado. Bien como desde la intuición, primero entré a la escuela moderna, porque tampoco había muchas lucas, entonces entré a un curso que era como una nivelación, donde no era una carrera que había que pagar propiamente tal, y después entré a la carrera de canto con una beca en la Sociedad de Autores. Eh, entonces ahí ya fue más posible como poder estudiar y, y también ahí mismo también me fui dando cuenta que era algo que para mí era muy atractivo, porque también mis compañeros eran muy interesantes. Está Ismael Odó, de director estaba Eduardo Carrasco, tenía profesor a Luis Advis, tenía como profesora a Inés Délano, después a Juan Carvajal en el canto. Había una diversidad de compañeros extraordinariamente talentosos, Quique Neira, después llegó Elizabeth Morris, Manuel Meriño. Entonces los pasillos se convirtieron en nuestros viernes de casa, ¿no? De donde cantábamos y cantureábamos, los pasillos de la escuela. Esta escuela estaba en Santa Filomena, lo que es ahora la Sala Bellavista de SCD. Esa era la escuela inicialmente. Y era una casa donde había un sillón, en donde tú te sentabas en el sillón y donde siempre alguien andaba con la guitarra y donde nos sentábamos a compartir nuestras canciones, en donde conocí a, bueno, a Alexis y a Manuel, que tenían después el grupo Agosto, que ellos me empezaron a acompañar también a mí. Entonces todo se fue dando de una manera muy,
no voy a decir misteriosa, sino que simplemente se fue dando, ¿no? Apareció un profesor que no podía ir a este festival de Molina y me preguntó si yo podía ir en su reemplazo, y resultó que también el compositor había sido amigo de mi hermano o alumno de mi hermano. Entonces ahí todos los mundos se empezaron a enlazar. Mi hermano habían estudiado en el conservatorio, todos los mundos de alguna manera se empezaron como a unir. Entonces era como bastante evidente que era el camino que tenía que seguir. Qué bonito recuerdo cuando aparecen los nombres de personas que son protagónicas y que son parte de lo que podríamos llamar comunidad musical chilena, como lo que acabas de hacer tú con tu recuento ahora. Eh, y bueno, viene un periodo, digamos, festivalero, la experiencia la ruta de los festivales, ¿no? ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué visión tienes tú? Eh, o si puede hacer tal vez una comparación. Uno tiene la idea de que estos festivales hace un tiempo atrás tenían una calidad, una categoría que hoy día como que se pierde un poco, salvo tal vez que percibo yo que hay un mayor respeto habitualmente al festival de Olmué, de los que quedan de los megas Sí, festivales, ¿no? sí, sí. Yo creo que hoy día el festival, bueno, sin duda se convirtió en un producto ya más de la industria, en una plataforma más de entretenimiento, que de espectáculo, si quieres que lo digamos de alguna manera, ¿no? Y eso obviamente que nos lleva a otro escenario. Claro, mis recuerdos son bellísimos. Eh, una Ganaste cosa era, Viña del Mar. gané Viña del Mar. La primera vez tengo un recuerdo mucho más hermoso que el segundo que me tocó, pero que también fue lindo, en el 2003 que gané el premio de intérprete, en esa ocasión que interpreté una canción de Mariela González, Ojos Gitanos, me acuerdo. Pero había todavía, bueno, de partida en el Hotel O'Higgins estaban todas las radios, estaban todos los medios al servicio, de este festival. Existía una comunidad musical en donde sí, estaba la competencia, pero también estaba toda la parte de compartir después, que uno se iba a la habitación del otro, que llevaba la guitarra, que llevaba el vino, que la conversación, el pasarlo bien, en el fondo el disfrute, y el compartir, el escuchar a otros colegas de otros países con otra con, con otras músicas, con otras mentalidades, con otros ritmos, con otros instrumentos. eh, y daban muchas ganas como de, sí, qué rico, pucha, qué lata competir, pero qué rico conocerse, de intercambiar. Esa parte era muy linda y nos íbamos todos, me acuerdo, de una radio a otra. Y de repente eso se empezó a convertir, en que era menos radio, en que había menos permiso, se empezó a transformar en otra cosa, ¿no? Y hoy día yo siento que, claro, que no es tan enriquecedor como lo fue antes. Yo no sé, a lo mejor hoy día para músicos o músicas que están recién partiendo, quizás puede ser una plataforma súper importante. Lo pueden ver como una plataforma que las pueda, claro, hoy día se transmite a muchos países, y lo ven de esa manera. Pero para mí, en ese momento, la experiencia era, el cantar. Yo me acuerdo que fui, ni siquiera usé la orquesta, porque para mí el folclore era sin orquesta, o sea, yo estaba acostumbrada a cantar con guitarra, entonces no iba a usar, una orquesta. Y lo hice de una manera súper espontánea, y para la gente eso fue como muy novedoso porque eso no había ocurrido antes, pero era como desde mi ingenuidad y desde lo que yo conocía. Eh, y resultó ser, muy atractivo, parece, sin querer queriendo, digamos. Yo creo que hay varios festivales como de regiones que tal vez sigan, como conservando
o que sigan siendo como bien celosos como de la tradición. No sé cómo estará el Festival de Paine, no sé cómo estará el Festival de Angol, pero ahí sigue existiendo tal vez como el valor de lo que es una canción en competencia y de lo que significa que una canción pueda quedar en un cancionero de tu país, digamos, o sea, que vaya haciendo historia, porque si tú piensas en el estallido social, nos dimos cuenta que no habían canciones de hoy las que se cantaban a Los Prisioneros, se cantaba Eduardo Gatti, se cantaba Quilapayún, se cantaba Inti Illimani, pero ninguna canción de la actualidad, y eso también nos dice mucho. Es un análisis digno eh, de reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con lo que nosotros como músicos, como cultura estamos construyendo? Si realmente estamos construyendo, y qué es lo que vamos a dejar para la historia. O también la cuestión histórico-cultural, que algunos quieren negar que el pasado, cierto, como que es mejor olvidarlo y no se puede vivir sin Por pasado. ejemplo, exactamente, exactamente. Cosa que tenemos, pero clarísimo que eso es imposible. Sí. Eh, y bueno, después, o sea, parte del sello musical, sello no discográfico, sino que del sello tuyo en la música, aparece presente América Latina, la fusión latinoamericana, y la sonoridad, la instrumentación de lo que ha sido la música de nuestra América. ¿Cómo te empapaste tú de esas tradiciones? Bueno, yo creo que por todo lo que fui escuchando de niña y también del repertorio que fuimos trabajando en un momento, por ejemplo, con Elizabeth Morris y con Laura Fuente, que hicimos un trío que se llamaba Leña. eh, Anteriormente a eso, bueno, el escuchar a Inti Illimani también fue como una sonoridad muy latinoamericana, muy enriquecedora. Y bueno, y aunque tú no lo creas, Mazapán fue sumamente fundamental también, porque la manera de construir las canciones no era una canción infantil, sino que era una canción para la infancia, que es muy diferente. Era una canción bien inteligente, armónicamente muy enriquecedora, en el lenguaje también. Entonces ahí también se colaba un poco el tema, claro, entre lo clásico, pero también lo folclórico y lo popular. Luego Inti Illimani, ¿cierto? Que en ese momento me voló la cabeza, o sea, era muy alucinante escuchar esta música tan, también tan rica, ¿no? En instrumentos, en sonoridades, en armonías, en voces masculinas también. Era muy lindo como entrar en ese mundo. Y nosotras, por lo mismo, desde esa admiración, buscando nuestros referentes que admirábamos, tanto a los Inti, Chabuca Granda, la misma Violeta, Víctor Jara, que quizás era más canción, pero también se respira absolutamente Latinoamérica, o sea, se cuela absolutamente en su lenguaje. Y también mirando mucho la música de nuestro país argentino. Ahí había mucho que respirar también. Simón Díaz de Venezuela. También toda esa música se colaba harto en casa. La música brasilera la tenía muy tímidamente en mi esencia a través de Elis Regina, que la escuchaba bastante. Y más tarde, te diría que empecé a escuchar a Caetano Veloso, bastante más tarde. Marisa Monte entró después. eh, por ahí se fue colando un poco más Brasil. Pero yo siento que tengo bastante más intenso Argentina, por ejemplo, se cuela harto
por mis venas, sin querer queriendo. Sí, me llama la atención esto de la mención que hace a Inti Illimani, porque claro, uno puede verlo como una enciclopedia a la música de Inti Illimani con ese periodo andino, por ejemplo. Después Claro, otro periodo donde ya aparece el Caribe, claro, son cercanas a la música cubana, a la música venezolana que señalabas tú también recién. sí, Eh, Sin duda, lo que es la figura de José Cebes, como empieza también a iluminar la música con otros tonos al interior de Inti Illimani. claro. Y, y posteriormente, paralelamente, la música negra, toda la tradición afro que hay también en Claro. América. En ese Y, sentido es como una enciclopedia Inti Illimani. hay otra cosa y que yo siento que son referentes que además eh, nos conectaron con un periodo de nuestra historia que era muy importante. Como hacer visible los dolores, hacer visible eh, las desapariciones. Bueno, todos estos 50 años, o sea, no era solamente el ritmo, no era solamente la sonoridad, sino que era el contenido, el compromiso, ¿no? El compromiso también para mí era muy importante y ahora que me lo preguntas estoy haciendo como esta conexión. Yo creo que eso también me llevó a sentir que la música latinoamericana tenía que ver conmigo, porque también el compromiso para mí es importante, ¿no? Con la identidad y como ver la música como una herramienta de comunicación súper importante. O sea, tenemos una tremenda responsabilidad y una tremenda oportunidad como para poder comunicar a través de ella. Y yo creo que ellos en ese sentido lo hicieron muy bien, así también Iyapu, también Congreso, también Los Quila, eh, Ortiga también en su momento. Entonces era una música comprometida y yo creo que esa fue una invitación muy poderosa. Y cómo influyen estos grupos los que van a ser las generaciones que vienen, que están, creo yo, hay un momento eh, sustancial de la música chilena con calidad, ¿no? Muy creativo y muy, de mucha diversidad también. Mm, mm. Son- Yo creo que estamos en un periodo complejo. Estamos en un periodo complejo en donde yo siento que hay una búsqueda, pero todavía no hay una tierra a la cual aferrarse, una identidad a la cual aferrarse más de lo que era anteriormente, que había como un contexto en donde la música cumplía un rol fundamental de contención, ¿no? Yo siento que hoy día estamos en ese sentido como buscando y también mirando equivocadamente porque se nos cuela por ahí, se nos cruza el tema de la industria y la necesidad de ser visto y la necesidad eh, de ocupar un lugar protagónico, eh, bien equivocado, siento yo. Entonces, en donde, claro, también tenemos que vivir de lo que hacemos, en donde de repente llegó las redes, llegó Internet, llegaron las plataformas digitales, llegó la manera de los cambios en cómo se comunica la música. eh, entonces, yo siento que estamos en ese periodo como de transición. Eh, si bien es cierto, hay como un volver a reencontrarse con las raíces. Te estoy hablando, por ejemplo, del mundo de lo más tradicional, de la cueca, por ejemplo, en donde hay muchos jóvenes que han vuelto como a mirar eh, a los más sabios, ¿no? A los más ancianos que tienen ahí un gran contenido y que han ido aprendiendo y que eso es maravilloso.
También siento que hay una gran parte de la música que tiene un lenguaje muy pobre, que no están comunicando algo que nos pueda enriquecer el espíritu, que yo siento que tiene que ir de la mano tanto la música como lo que tú estás diciendo. Y eso a veces es un poco desesperanzador. A veces yo siento un poco de desesperanza, eh, pero también entiendo que es un círculo bastante humano, ¿no? Yo creo que la humanidad es bien circular, o sea, tenemos que pasar por aquí para volver a tocar fondo de alguna manera y llegar a otra orilla, ¿no? Pero vamos a tener que pasar por esto y los que, bueno, a los que nos importa a lo mejor el contenido, seguir como peleando. De repente yo siempre me comparo con las librerías antiguas, porque de repente aparecen las Lápiz López, las librerías nacionales y la librería de barrio se fue a las pailas. Yo me siento a veces como la librería de barrio donde le va quedando la goma de borrar, el lápiz, a penita y el cuadernito y de repente se las tiene que arreglar para poder sobrevivir. Pero siempre hay alguien que va a entrar a esa librería porque tiene un amor por eso. Entonces, al final, es eso lo que por lo menos en mi caso, a mí me va como sosteniendo. Eh, Todavía creo que hay personas que buscan eh, algo que las pueda enriquecer y tiene que existir la música que entretenga, ¿verdad? Está bien el mundo de la entretención. Lo que nos falta es la diversidad. Y la música entretenida también puede tener buen contenido, que es lo que yo creo que está faltando. Eh, Pensaba en esto que aludías tú, porque el arte es un sustento para cualquier comunidad, para cualquier polis, para cualquier sociedad, ¿no? Y la música, eh, a diferencia de otras expresiones artísticas, goza como de una vía más directa por lo que podríamos llamar el corazón popular, ¿no? Mm, Tiene una vía de acceso más inmediata que otras expresiones artísticas que pueden ser el teatro, la pintura, que son, digamos, quedan como en otro estrato social mm, eh, con acceso más limitado, ¿no? sí. Eh, y, y cómo en esta opinión que dabas tú en torno al juicio que expresabas en torno a que, de que hay una escasez de aquello que sostenga, y lo voy a decir en esta palabra, que a veces no es muy bien entendida, pero que sostenga un ánimo moral, un Mm, ánimo de sí. espíritu de quienes somos como sociedad, como pueblo, ¿no? Mm, mm. O sea, me gustó mucho el comentario que haces tú en torno a esta crítica eh, que señalabas, pero también en cómo nos comprometemos eh, en sostener esos espacios de resistencia que posibilitan la construcción de este ánimo. De todas maneras. O sea, yo creo que sería fatal rendirse, ¿no? Eh, es muy, es fácil, podría ser, pero, pero el compromiso en realidad es muy poderoso eh, y no porque sea algo que me encante, sino que sí, me gusta mucho lo que hago, pero yo realmente tengo un compromiso serio al momento de tomar este oficio y de hacerlo un trabajo. Yo me comprometí conmigo y con las personas a las cuales voy a dirigirme. O sea, en el momento que yo estoy haciendo una canción, le estoy hablando a la diversidad de gente que haya y el que la quiere tomar, maravilloso, eh,
pero jamás se me ocurriría dejar una canción a media o dejar un verso que no me guste tanto, da lo mismo, o sea, a morir. Y si la canción no me parece, no queda nomás, se va como los bocetos o como los escritores que de repente no están inspirados y como alguien decía por ahí, revisaré los puntos y las comas, o sea, pero yo creo que ahí efectivamente pienso que es muy importante este acto como de resistencia, porque si bien la música es un canal que todo el mundo vibra, yo creo que hay ahí una cuestión energética, es curioso que hoy día no todo el mundo se quiere conectar con una reflexión, por ejemplo, o con pensar un poco. Yo no sé si ha sido por producto de la pandemia, cuando yo habría pensado al contrario, ¿no? Después de un tiempo de tanto encierro, yo me imagino que quiero ir a conectarme con el otro, quiero abrazar al otro, quiero saber cómo está, quiero una conversación más profunda, pero al parecer como que siento que hay un deterioro un poco. Y quizás es una vuelta que tenemos que enfrentar, ¿no? Pero pienso que hay que tener paciencia. Creo que hay que tener paciencia y creo que es un escape y es un voy y vuelvo. Es un voy y vuelvo. Así lo quiero pensar. Es un bonito mensaje también pensarlo así para transmitírselo. ¿Por qué no? Eh, Estaba pensando en que los espacios culturales que tienen los músicos, ¿no? Hay bares emblemáticos en Santiago, hay municipalidades que se comprometen en difundir la música nacional, otras que no, pero hay algunas que sí. Y dada esta última pregunta, quiero hacerme en torno a, a lo que ha sido tu trabajo como al interior del directorio de la SCD, ¿no? Y fue muy difundida, muy noticia, ¿no? Una ley que iba a haber en cuanto a la música chilena que se iba a tocar en los radios, que es un espacio fundamental para la difusión musical, y que hoy día en las radios está ausente, ¿no? Eso por una parte, como qué pasó ahí con ese proyecto de difusión de la música chilena en la cual se iban a comprometer las radios y iba a haber una política cultural, institucional, en torno a eso. Entonces, por una parte, en específico a eso, y lo otro, en general, a lo que has visto tú de esta manera como institucionalizada o organizada de enfrentar a lo que ha sido la institución cultural gubernamental o estatal, Dígase Ministerio de la Cultura. dígase el Ministerio de la Claro, Cultura y las políticas públicas en el fondo. claro, claro. Mira, lo primero, bueno, ha sido sumamente interesante ser parte del consejo directivo de la Sociedad de Autores, porque ahí estamos representando a 15.000 seres, creadores, intérpretes de una tremenda diversidad en estilos musicales y en colores políticos. Ese ha sido el primer aprendizaje, lo cual ahí también uno tiene que abrirse a muchas visiones y a la fuerza aprender un poco a hacer política. Porque es un espacio para mí que era absolutamente nuevo, pero como te digo, ha sido muy interesante como de aprender y también entregar la visión de una creadora que tiene una manera de pensar y, bueno, de generar muchas discusiones. En torno a la ley del 20%, la pena es primero tener que llegar a una ley y tener que obligar a que exista una ley para que se cumpla, que no se cumple porque nadie fiscaliza, porque nosotros como sociedad de autores no somos quienes tenemos que fiscalizar.
porque el ministerio tampoco se hace cargo de fiscalizar. Entonces, ¿quién fiscaliza? O sea, si tú te pasas un disco pare, hay un carabinero que va, que te pasa un parte y te deja un mes sin, o 2 meses sin poder conducir. Hasta que la persona aprende a que no se tiene que pasar el disco pare. Pero acá nadie fiscaliza. Entonces, yo te diría que las radios regionales cumplen bastante con el 20%. Las radios regionales son bastante fieles en ese sentido. Pero las grandes radios, es ahí donde tenemos un trabajo por hacer. Igual nosotros estamos en constante conversación como para lograr acercarnos a ese 20%. Ahora, hablándote yo como fuera de la sociedad de autores, a mí me encantaría que no fueran siempre los mismos músicos los que están, chilenos los que están sonando, sino que como alguna vez fue la Radio 1, ¿no? En donde había una gran cantidad de músicos y música sonando, música chilena. Eh, pero para eso necesitamos ahí, bueno, es todo un círculo vicioso que mientras estemos entrampados en no comunicar, ¿cierto? ¿Cómo la gente se va a enterar de la existencia de tanta gente hoy día que hace un tremendo trabajo? ¿Cómo la señora de Puerto Natales va a saber que existe un grupo que se llama Entrama, que es extraordinario, si no suena en la radio? O no aparece, o no aparece, claro, o no aparece en los medios digitales de comunicación de los diarios, por ejemplo. Es muy poquito. Entonces, si nosotros tuviéramos el valor realmente de quiénes somos y lo lleváramos a esa comunicación, lamentablemente me comparo con Argentina, porque los argentinos tienen muy claro quiénes son y de qué están hechos. O sea, tú te subes a un taxi y el taxista sabe perfectamente qué es lo que está, qué es lo que hay en tal teatro, dónde puedes ir a ver tango, dónde puedes ir a ver una buena obra de teatro, qué película de cine argentina están dando, o dónde hay buena literatura. Culturalmente están sumamente ellos consolidados porque tienen una educación que se los permite y porque en su familia eso también se transmite. Y eso es lo que a nosotros nos ha ido faltando. Hemos dejado de transmitirle a nuestros hijos estos grandes referentes. Hemos dejado en el colegio de enseñar las figuras fundamentales de la música chilena. Me voy a referir ahora concretamente a la música. Entonces, hoy día tú le preguntas a un niño en el colegio quién es Violeta Parra y no tiene idea. No tiene idea. Entonces, eso es grave. Eso es grave. Por lo tanto, todo eso hace que después los periodistas que van naciendo, la gente que está en la radio, ya crecen con un nivel de ignorancia que no los vamos a responsabilizar en su infancia, porque después ya uno como adulto puede hacerte cargo de eso. Pero yo creo que todavía no nos hemos hecho cargo. Y en ese sentido, el Ministerio de las Culturas creo que está muy al debe, todavía está muy debilitado. Creo que le falta muchísimo, muchísimo apoyo justamente para poder como sostener y visibilizar el valor de lo que realmente es Chile, que Chile es un país tremendamente rico en muchos sentidos, desde la artesanía, desde la literatura, desde la música, desde la dramaturgia. Eh, Te podría mencionar un sinfín de artes que yo quedo sorprendida. Hay realmente muchísimo que uno ve y dice, ¿por qué esto nadie más lo sabe? ¿Por qué esto no se visualiza? Porque no creemos en nosotros. Creemos más en lo externo y creemos que exportar vino y exportar cobre o lo que sea va a haber mucha más ganancia. Y yo te digo que están súper equivocados porque nuestro arte es súper exportable y también sería sumamente enriquecedor para los mismos chilenos y chilenas
tener este arte en nuestros teatros, en nuestros centros culturales. Sí, muchas gracias, Magdalena, por ese diagnóstico sincero, ¿no? En torno a lo que ha sido tu experiencia también como un agente cultural, porque eso es ser parte del directorio de la SCD. Te voy a leer algunos saludos que hay. Bueno, algunos ya refieren a la primera canción, pero los voy a... Mónica de Pablo dice: buenas tardes, Magdalena y Alex. Bellísimo tema que estoy aprendiendo para incorporar a mi repertorio. Qué lindo. Eva Jara, que nos sigue desde Numpay, la provincia, está presente. También dice sobre la canción: qué canción más linda. Mónica de Pablo dice que le gustó saber mucho sobre tu infancia familiar y el canto en donde creciste. Eva Peña dice: muy linda entrevista y bella infancia que tuviste. Y Mónica de Pablo también comenta: hay que resistir, la buena música lo merece, los cantos que nos construyen como sociedad, como memoria colectiva, con sentido y razón. Así es. Una frase de Tal cual. ingeniero, ¿no? Sí. Viene Magdalena, voy a agradecer a los auspiciadores, tenemos que ponernos de acuerdo, que los obsequios que tenemos de nuestros auspiciadores, Pisco Huácar y el Vinos Clos de Luz. Agradecerle a la Universidad Católica Silva Enrique, al Instituto de Filosofía y a vinculación con el medio, y por supuesto que a la Casa de los 10, que es también el lugar aquí que nos acoge junto con Patricio González, que es nuestro anfitrión. Así es que para despedirte te pediría si te entusiasmas con una nueva canción. Voy. O aunque sea vieja, no importa. Pero con voy a aprovechar de la reciente producción Amor Urgente, esta canción que se llama El Amor, que tuve, imagínate, el privilegio de poder cantarla con León Gieco. Ese fue un regalazo. El amor es un motivo que embellece. Sin razones aparentes, se presenta de improviso, enamorándome. El dolor es el que mide la distancia. Desde el solitario puerto hasta el fondo de vida, enamorándome. La pasión es un abismo
un abismo que estremece. Y en el maravilloso cielo. Y de nada me arrepiento, enamorándome, enamorándome. Ay, 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 ahí apareció el mar. Varias veces está la palabra. Muchas gracias, Magdalena. Un gusto conversar contigo y nos seguimos viendo por ahí. Muchas gracias, Alex. Muy linda conversación. Gracias. Muy entretenida. Sí, lo pasamos bien. Con los músicos, tienen mucho que comunicar los músicos. Sí. Y buenas preguntas también. Ya hay una rutina ahí. Son 6 años del programa. Te pasaste. Listo. Muy buenas noches y nos estamos hablando, Magdalena. Hasta luego.